Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando Luis, un taxista de Trujillo, decidió hacer su último viaje de la noche. Había tenido un turno pesado y solo quería regresar a casa, pero la lluvia y la neblina lo obligaban a manejar con más cautela. Mientras avanzaba por una de las avenidas principales, vio a una mujer parada en la acera, justo bajo una farola parpadeante. La mujer no parecía una pasajera común. Llevaba un vestido negro largo y su cabello oscuro y lacio caía sobre sus hombros. Lo más extraño era su expresión, una leve sonrisa, pero con los ojos muy abiertos, como si supiera algo que él no. Luis dudó por un momento, pero al final se detuvo y bajó un poco la ventanilla. «Buenas noches, señorita. ¿A dónde la llevo?» «A Huanchaco», respondió ella con voz pausada, casi hipnótica. Sin más, abrió la puerta trasera y subió. Luis encendió el taxímetro y arrancó. El silencio en el interior del auto se hizo denso. La mujer no sacó el celular ni miró por la ventana. Solo se quedó mirando el retrovisor, como si esperara que él hiciera contacto visual. Luis intentó concentrarse en el camino, pero no pudo evitar mirar su reflejo. Fue entonces cuando su estómago se tensó. La mujer lo observaba fijamente, pero sus labios no se movían, y aún así escuchó su voz dentro de su cabeza. «¿Crees en las brujas, Luis?», susurró la voz en su mente. Él pisó el freno de golpe y se volteó, pero la mujer seguía ahí, inmóvil, con la misma leve sonrisa. Su pulso se aceleró. ¿Cómo sabía su nombre? Sin embargo, intentó mantener la compostura. «Disculpe, ¿qué dijo?» «Nada», respondió ella, con una voz normal esta vez. Luis tragó saliva y siguió conduciendo. Cada segundo se sentía más pesado, como si el aire del taxi estuviera cargado de algo invisible. Miró por el espejo una vez más y casi pierde el control del auto. La mujer había cambiado. Su piel estaba más pálida, sus ojos más oscuros y su sonrisa había desaparecido. «Falta poco para llegar», dijo ella, pero su voz sonó distorsionada, como si fueran varias personas hablando al mismo tiempo. Luis no respondió. Solo aceleró un poco, deseando dejarla lo más pronto posible. Cuando por fin llegaron a Huanchaco, ella le indicó que se detuviera en una calle desierta, cerca del mar. Luis apagó el taxímetro y se giró para cobrarle, pero la mujer ya no estaba. La puerta nunca se abrió, ni se escuchó que bajara. El asiento trasero estaba vacío. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sin pensarlo 2 veces, encendió el auto y arrancó de vuelta a la ciudad. Pero cuando miró una última vez por el espejo retrovisor, su corazón casi se detuvo. En el asiento trasero, una sombra delgada y de ojos brillantes le sonreía. El taxista se frotó las manos con vigor, intentando sacudirse el frío que se le había metido en los huesos. La madrugada estaba tranquila, demasiado tranquila. No se oían risas ni pasos tambaleantes de borrachos buscando un aventón a casa, ni siquiera el murmullo lejano de un motor o la sirena de una patrulla rompiendo la monotonía nocturna. Solo el viento helado susurraba entre las calles vacías, deslizándose entre los edificios con una presencia casi tangible. Había tenido una noche floja, demasiadas vueltas sin pasajeros, demasiados semáforos en rojo que parecían eternos. Pensaba en irse cuando la vio. Allí, en la esquina, justo bajo la tenue luz de un farol parpadeante, una mujer vestida completamente de negro esperaba inmóvil. Su silueta delgada, casi espectral, parecía no pertenecer del todo al mundo. Un velo cubría su rostro y unas manos huesudas se asomaban tímidamente por las mangas de su vestido largo. No hizo señales bruscas, solo alzó una mano con una lentitud que helaba la sangre. El taxista tragó saliva.
Había recogido clientes extraños antes, pero había algo en ella, en su quietud inhumana, que lo inquietaba. «Buenas noches, ¿me puede llevar?», dijo con una voz baja, casi un susurro, que se filtró por el aire como un eco de algo perdido. «Claro, ¿dónde la dejo?», respondió el taxista, obligándose a sonar natural mientras le abría la puerta. «Debo visitar varias iglesias. Después lo guiaré a mi casa. No se preocupe por el pago. Le daré una buena cantidad por el servicio». El taxista sintió alivio. Por fin un viaje largo que valdría la pena. Sin embargo, conforme avanzaban por las calles, una sensación incómoda comenzó a instalarse en su pecho. Algo estaba mal. El auto, a pesar de la calefacción encendida, se sentía gélido, un frío antinatural, como si hubieran cruzado un umbral invisible hacia otro lugar. Además, cada vez que miraba por el retrovisor, la mujer parecía más encorvada, como si poco a poco se hundiera en el asiento, como si su cuerpo estuviera perdiendo consistencia. Llegaron a la primera iglesia. La mujer bajó con lentitud, con movimientos mecánicos, y se arrodilló en la entrada. Susurró algo que el taxista no alcanzó a escuchar. Se persignó, volvió al auto y pidió que la llevara a la siguiente. Repitieron el proceso en 3 iglesias más. En cada una, la mujer se demoraba, rezando en voz baja, con el velo cubriéndole el rostro y las manos crispadas en el aire frío. El taxista intentaba no prestar atención, pero el ambiente dentro del coche se volvía cada vez más denso. El espejo retrovisor ya no reflejaba su rostro, solo una sombra difusa, una forma vacilante que no terminaba de definirse. Finalmente, después de la última iglesia, la mujer indicó una dirección. Tomaron un camino oscuro, con pocas casas y alumbrado público intermitente. A cada tramo, la negrura parecía espesarse, como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. La casa apareció en la cima de una colina, vieja y descuidada. Había una reja oxidada que se alzaba como un esqueleto corroído por los años y un jardín devorado por la maleza. Los ventanales eran sombras profundas en la fachada desmoronada. «Espéreme aquí, ahora regreso con su pago», dijo la mujer antes de bajar del auto. El taxista asintió y la vio alejarse. La puerta de la casa se abrió sola como si la esperara. Ella entró sin dudar, deslizándose más que caminando. El taxista esperó 5 minutos, 10, 15. El silencio se volvió insoportable. Se impacientó. Bajó del auto y caminó hasta la reja. Tocó con cautela. «Señora, su pago». Nada. Solo el murmullo del viento moviendo las hojas secas. Empujó la reja y ésta cedió con un chirrido que le hizo apretar los dientes. Se acercó a la puerta y tocó. Nadie contestó. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero se armó de valor y miró por la ventana. Su sangre se heló. Dentro, la casa estaba en ruinas. No había muebles ni rastros de vida, solo polvo, paredes carcomidas y el eco de un tiempo olvidado. Pero en el suelo, entre escombros, descansaba un velo negro, viejo y roto. A su lado, una vela apagada, con restos de cera derretida como lágrimas secas. Retrocedió de golpe, tropezando con sus propios pies. Su corazón latía con violencia, como si quisiera advertirle que corriera, y corrió. Subió al auto y pisó el acelerador, sin mirar atrás. No quiso saber si la mujer lo observaba desde una ventana inexistente. No quiso comprobar si su sombra seguía en el asiento trasero. Esa noche no volvió a trabajar, y nunca más volvió a recoger a una mujer vestida de negro. Eran casi las 2 de la madrugada, y Luis ya pensaba en terminar su turno. Las calles estaban vacías en las afueras de la Ciudad de México, con apenas algunos autos que pasaban a toda velocidad.
Prendió un cigarro mientras revisaba el celular, viendo si valía la pena seguir dando vueltas o si mejor se iba a casa. Entonces, la aplicación le marcó un nuevo viaje. Era cerca, una chica pidiendo un taxi en una zona poco transitada. Será de los últimos y luego voy a descansar a casa, pensó, aceptando la solicitud. Cuando llegó al punto, la vio parada en la esquina bajo un poste de luz parpadeante. Era una joven delgada, con un vestido sencillo y el cabello largo que le cubría parte del rostro. No parecía fuera de lugar, aunque había algo en su postura que no terminaba de cuadrarle. No se movía, solo estaba ahí, inmóvil, con la mirada baja y los brazos colgando a los lados. Luis sintió un pequeño escalofrío, pero lo atribuyó al cansancio. «Buenas noches. ¿Puedo subir adelante?», preguntó con una voz suave. Luis dudó un poco, pero le indicó que sí. Apenas cerró la puerta, un escalofrío le recorrió la espalda. Olía a humedad, como a ropa mojada que nunca se seca bien. El aroma le resultaba tan fuerte que tuvo que abrir un poco la ventana. «¿A dónde te llevo?», preguntó, fingiendo indiferencia. «Solo sigue recto. Yo te digo dónde dar vuelta», respondió sin mirarlo. Luis obedeció y avanzó por la carretera desierta. A los pocos minutos sintió algo extraño, como si la temperatura dentro del coche hubiera bajado de golpe. Miró de reojo a la chica. Seguía con la mirada clavada al frente, impasible. Su respiración era tan tenue que parecía no estar ahí. Intentó relajarse, pero entonces algo llamó su atención en el espejo retrovisor. La vio, o mejor dicho, vio su reflejo. Su rostro no era el mismo. Su boca se extendía demasiado, como si su piel se estirara sola, formando una sonrisa grotesca, inhumana. Sus dientes eran filosos, como si fueran de un depredador. Pero lo peor eran los ojos, completamente negros, hundidos y fríos como un vacío insondable. El corazón de Luis se aceleró. Tragó saliva y apartó la mirada del espejo, diciéndose a sí mismo que era el cansancio, un juego de sombras. Pero no pudo evitar mirar de nuevo. Ahora la sonrisa se movía, se hacía más ancha, más macabra, y aunque la chica a su lado no se movía ni decía nada, su reflejo en el espejo lo miraba directamente a él. Se frotó los ojos, intentando convencerse de que era un truco de la mente, pero el reflejo no desaparecía. La sonrisa seguía ahí, y ahora los labios de la figura se movían como si murmurara algo. Luis no podía escuchar nada, pero sentía una vibración extraña en el auto, como un zumbido bajo que le retumbaba en los huesos. «Aquí está bien», dijo de repente la joven, señalando una calle oscura a la derecha. Luis sintió que el aire se le atoraba en la garganta. No quería girar, no quería verla más. «¿Aquí? Pero no hay nada. ¿Segura que es aquí?». Su voz sonó más temblorosa de lo que le hubiera gustado. «Sí, aquí está bien», dijo con una calma perturbadora. Luis dudó, pero frenó el taxi. La chica abrió la puerta y bajó con movimientos lentos como si flotara. Sus pies apenas tocaban el suelo, deslizándose de manera antinatural. Antes de que pudiera cerrar la puerta, Luis giró bruscamente la cabeza para verla de frente. No había nadie. El asiento ya estaba vacío, pero el olor a humedad seguía ahí, impregnando el aire. Luis miró de nuevo al espejo, con el corazón golpeándole el pecho. Pero al seguir con su recorrido escuchó un susurro que nunca lo olvidaría. «Gracias por el viaje». No es una experiencia paranormal, pero fue algo que es totalmente real y que es lo peor con gente que está viva. No sé si llamarlo instinto o simple suerte, pero algo en esa noche me hizo reaccionar a tiempo.
Soy taxista desde hace más de 10 años y, aunque uno cree que ya lo ha visto todo, siempre hay situaciones que te sorprenden. Era cerca de la medianoche cuando me tocó recoger a una muchacha en una avenida poco transitada. Parecía nerviosa, con la chamarra subida hasta el cuello y la mirada inquieta. Subió rápido al asiento trasero y sin muchos rodeos soltó la dirección. Llévame a la colonia La Cañada San Andrés, por favor. Sentí un ligero escalofrío al escuchar ese nombre. Esa zona es bien conocida por ser un punto rojo, de esos lugares donde un taxi puede entrar, pero difícilmente salir completo. Disimulé mi incomodidad y arranqué, mientras por el retrovisor la observaba. Un poco tarde para andar sola por allá, comenté con la intención de tantear la situación. La chica sonrió apenas. Voy con unos amigos, me están esperando. Seguí conduciendo, pero con una sensación extraña en el estómago. Algo no cuadraba. Llevaba demasiado tiempo viendo clientes como para no notar ciertos patrones. En cuanto nos acercamos a la periferia de la ciudad, noté que su respiración cambió y que empezó a revisar el celular con demasiada frecuencia. Cuando faltaban unas pocas cuadras para entrar en la colonia, aminoré la velocidad. La calle estaba mal iluminada y a lo lejos pude ver un par de sombras cerca de una esquina. La chica miró por la ventana y luego a su teléfono. Un poquito más adelante, ahí donde está la calle sin pavimentar. Mi mente gritó, ¡ni madres! Ya me había pasado antes. Sabía que en cuanto me metiera en esa calle me iban a rodear, abrir las puertas y con suerte solo se quedarían con el carro y la feria del día. Con menos suerte, a lo mejor me dejaban ahí tirado. Frené de golpe. Hasta aquí llego. Bájate. La chica se volteó con los ojos abiertos como platos. No, hombre, no te pases, ya casi llegamos. No, aquí te bajas. Gratis el viaje, pero aquí termina. El tono de su voz cambió. Se puso más agresiva. No mames, ¿neta? ¿Me vas a dejar aquí? Le sostuve la mirada por el retrovisor. Sentí la adrenalina correrme por la espalda, pero no iba a ceder. Por experiencia sabía que en estas situaciones la indecisión te mata. Aquí. Te. Bajas. Se quedó un momento en silencio, luego bufó, abrió la puerta de un jalón y salió. No se tomó la molestia de cerrar, así que tuve que estirarme para hacerlo desde adentro. En cuanto lo hice, puse seguro y pisé el acelerador con fuerza. Por el espejo, la vi sacar el teléfono y teclear furiosa. Apenas unas cuadras más adelante, mientras tomaba otra avenida para alejarme de ahí, vi el reflejo de un grupo de personas cruzando hacia donde la había dejado. No alcancé a ver bien sus caras. Sabía perfectamente qué hubiera pasado si yo seguía derecho. Esa noche llegué a casa, me serví un café y me quedé un rato mirando la calle por la ventana, con el pulso aún acelerado. No fue suerte, no fue casualidad. Fue algo más simple, el colmillo que te da estar al volante tantos años. Y gracias a eso, hoy puedo contarlo. Mi jornada como taxista en San Sebastián del Oeste estaba por terminar cuando recibí una última solicitud. El pueblo, rodeado de montañas y envuelto en una neblina espesa, parecía tragarse las luces de los faros. A medida que avanzaba por el camino empedrado, la sensación de soledad se hacía más pesada. Llegué al punto indicado y, entre la bruma, vi a una mujer de blanco parada junto a la carretera, justo donde comenzaba un viejo camino de terracería. Su vestido, largo y vaporoso, parecía moverse con el viento de una manera antinatural. Bajé la ventana y le pregunté a dónde iba. No respondió. En cambio, levantó un celular con la dirección de una iglesia al otro lado del pueblo. Sin decir palabra, se subió al asiento trasero.
Sentí un escalofrío al notar lo fría que estaba la cabina de pronto. Miré por el retrovisor y me encontré con su rostro pálido, casi traslúcido bajo la tenue luz del tablero. Su expresión era inexpresiva, pero en sus ojos oscuros y profundos había algo inquietante. Arranqué el auto y emprendí el camino. Intenté romper el silencio con una pregunta casual, pero ella permaneció inmutable, con la mirada clavada en la ventanilla. Cada tanto, revisaba el espejo retrovisor, esperando algún gesto, alguna señal de vida en ella. Nada. Solo el murmullo del motor y el sonido de la brisa nocturna. La neblina se hizo más densa conforme nos adentrábamos en el pueblo. Al cruzar un puente de piedra, un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí una extraña presión en el pecho, como si algo invisible se aferrara a mí. Revisé el retrovisor de nuevo. Ahí estaba ella, inmóvil, con las manos sobre el regazo. Su vestido parecía más antiguo con cada minuto que pasaba, como si estuviera envejeciendo ante mis ojos. Finalmente, llegamos a la iglesia. Detuve el coche y giré la cabeza para avisarle que habíamos llegado, pero el asiento estaba vacío. Mi piel se erizó al instante. No escuché la puerta abrirse, no hubo movimiento, solo la ausencia repentina de mi pasajera. Bajé del auto con el corazón latiéndome en la garganta. Miré a mi alrededor, pero la calle estaba desierta. Solo el repique lejano de la campana de la iglesia rompía el silencio. Me aventuré a entrar en el templo, buscando respuestas. El aire dentro era más frío que afuera, y el olor a cera derretida y flores marchitas me golpeó de inmediato. En el altar, un anciano sacerdote me miró con curiosidad. ¿Necesita ayuda, hijo?, preguntó con voz pausada. Aún con la boca seca, le expliqué lo ocurrido. El sacerdote suspiró y asintió lentamente. No es la primera vez que alguien la ve. Esa joven era María. Hace más de 30 años murió en un accidente camino a su boda. Su coche derrapó en la curva del puente. Dicen que su espíritu sigue buscando llegar al altar. Un nudo se formó en mi estómago. Salí del templo con el pecho apretado y regresé al coche. Al abrir la puerta, el aliento se me quedó atrapado. En el asiento trasero, donde antes estuvo la mujer, había un pequeño ramillete de flores marchitas. Un aroma tenue a rosas secas flotaba en el aire. Desde esa noche, nunca volví a tomar viajes en las afueras del pueblo, pero a veces, cuando pasaba por el viejo puente, sentía una presencia en el asiento trasero y un frío inexplicable me recorría la nuca.